¿qué tal? Buenos días, espero que estéis todos bien, que tengamos un buen tiempo aquí en la presencia de Dios, como el que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Y la verdad que, pues, es un poco difícil, ¿no? Tengo que confesaros que me ha sido complicado el poder preparar un mensaje. Buscar de Dios no es complicado, pero sí a veces qué palabra trae Dios a tu corazón para compartir con vosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que un buen maestro sabe sacar tesoros nuevos y viejos, ¿no? Dice así. Pero a veces, bueno, pues cuando te invitan a compartir, pues yo siempre le pido a Dios, ¿no? Que me dé una palabra, que es lo que trae a mi corazón para compartir. Y la verdad que ayer estaba ahí en Acacia Ris, cuando estábamos volviendo, venía hablando con un hermano, y yo le decía, oh, qué privilegio más grande, ¿no? El poder vivir, el poder trabajar con cristianos, porque el 70% de nuestra conversación es sobre Dios, es sobre la Biblia, es sobre esta palabra, esta revelación, ¿verdad? Y eso conlleva también que constantemente estás como pensando en las cosas de Dios, estás constantemente recibiendo también palabras, ¿no? Recibiendo revelación de Dios, ¿no? Es un gran privilegio, ¿no? Cuando vivimos en estas situaciones, pero también a la vez es complicado por la situación en la que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? La situación en la que estamos viviendo, la que está viviendo el mundo, como decía el hermano Quijano, ¿verdad? Efectivamente, en algunos sitios la gente no sale de casa, pero no salen de casa a veces no es por una cuestión de fe, sino es por una cuestión de obediencia a las autoridades, ¿verdad? En España, por ejemplo, la gente está confinada y hay gente que está saliendo a la calle y la autoridad les están multando por salir a la calle porque, bueno, es una situación, ¿no? Ya no tanto a lo mejor que me pueda afectar a mí, sino a veces si yo puedo afectar a otros, sin saberlo, ¿no? Que a lo mejor yo lo voy a pasar bien, pero porque soy más joven o porque no tengo muchas afecciones, ¿no? Entonces, a veces es complicado, pero qué bueno, ¿no? Que gracias a Dios hoy podemos tener la tecnología que tenemos y que, por ejemplo, pues yo muchas veces escucho los sermones de esta iglesia, ¿no? No vengo aquí físicamente, pero durante la semana pues suelo escuchar el sermón, ¿no? Porque me gusta pues recibir, me gusta escuchar lo que otros hermanos han recibido de parte de Dios, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno es que podamos entender también estas cosas. Y yo venía con el temor y con la preocupación de qué palabra traer en esta mañana, a esta congregación que se congrega hoy aquí, gracias a Dios. Esperemos que cumpliendo con las indicaciones de las autoridades, de los doctores, ¿verdad? Pues podamos seguir congregándonos, podamos seguir viniendo a congregarnos, siempre guardando, bueno, pues las recomendaciones de las autoridades, que son importantes también, ¿verdad? No se trata de vivir en una paranoia, pero sí en una obediencia también y en un respeto, ¿no? Yo, gracias a Dios, yo estaba pensando ahí, yo he vivido con personas que han superado enfermedades, bueno, impensables. Yo he vivido con personas que los doctores les han dado meses de vida. Yo hace 15 años tenía hepatitis C, que significa una cirrosis, ¿no? Y un día fui al médico y me dijo, mira, pues la hepatitis está desaparecido. Tienes el anticuerpo en tu sangre, siempre que te hagan un análisis de sangre, el anticuerpo va a aparecer como que tú has tenido esta enfermedad. Dice, pero tu hígado es como el de un bebé, ¿no? Y yo le doy gloria a Dios por ello, ¿no? Entonces, te quiero decir que siempre hay que obedecer, ¿no? Que hay que obedecer a los médicos. Yo creo que los médicos están puestos por Dios, ¿verdad? Y es bueno, ¿no? No en una paranoia, no en una algo ya, ¿no? Que fuera de sí, porque nosotros también como cristianos sabemos que estas cosas van a venir, ¿no? Y a veces solo es principio de dolores, dice, ¿no? Y por eso creo que la palabra que yo tengo en esta mañana para vosotros es una palabra que habla de seguir hacia adelante, siempre seguir adelante, ¿verdad? De que tenemos que estar en una constante y una continua transformación, Vivimos en estos tiempos, pero la cosa no va a parar aquí, ¿verdad? La cosa va a seguir adelante. Yo estoy seguro que en no mucho tiempo va a haber una vacuna
ahí ya están investigando, y están investigando a lo mejor por motivo, bueno, porque efectivamente la compañía que consiga esta vacuna, ¿qué va a ser? Multimillonaria, ¿sí o no? Va a ser rica, la bolsa va a hacer ¡boom!, ¿no? Pero está bien, ¿no? Y gracias a Dios que vivimos en sitios donde los gobiernos van a poder comprar estas vacunas. Hay sitios donde la media de edad es 35, 40 años, veníamos hablando de esto en la furgoneta, donde antes en España la gente moría con 65 o 70 años, era la media de edad, por eso la gente se jubilaba con 60, con 58, 59, ahora no, ahora el gobierno quiere que se jubilen ¿con cuántos? Con 70, ¿no? Porque la media de edad, mi madre tiene 90 años, vive en una residencia y hay unas normas muy drásticas de cumplir, no puede venir la familia, no puede venir nadie de fuera porque están en riesgo, entonces hay que cumplirlo, ¿sí o no? De hecho yo tenía un viaje programado a España para el día 1 de abril y lo he tenido que cancelar, pero si no lo hubiera cancelado yo tampoco me hubieran dejado de viajar, y si hubiera viajado hubiera tenido que estar, ¿cómo le llaman? En cuarentena, ¿no? Entonces te quiero decir, bueno, son situaciones, hay que ver la palabra de Dios, hay que buscar la voluntad de Dios en todo esto, pero lo que está claro es una cosa, que seguimos hacia adelante, ¿no? Por eso estamos aquí, y hay que cumplir, hay que guardar, pero seguimos hacia adelante. Y yo quiero compartiros en esta mañana, en 2 de Corintios, capítulo 3, y como siempre digo, yo digo mañana porque hasta que no comemos, para mí es por la mañana, aunque ya sea la 1:30, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y nos dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y tenemos una cosa clara, y es que tenemos un Dios creador, ¿sí o no? Dios lo creó todo. Dios creó el universo conocido y el desconocido. Él lo ha creado todo, Él es el Dios creador. Pero también tenemos que saber que Dios es un Dios ¿qué? Transformador. Es un Dios que transforma las vidas de todos aquellos que tienen una verdadera relación con Él. Por eso es importante que estemos en este proceso de transformación. Esta palabra transformación, en este versículo, significa en griego la palabra ¿cuál? Metamorfosis. Sabemos lo que es la metamorfosis, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en una constante metamorfosis en nuestra vida. Dios hace una verdadera metamorfosis en nosotros cuando nosotros tenemos una verdadera relación con Él. Y esto tiene que ser una constancia en nuestra vida. Por eso estamos hablando, yo os estaba hablando de que seguimos hacia adelante. De que da igual si mañana nuestra empresa trabaja o no trabaja, si cierran o no cierran, nosotros tenemos que seguir hacia adelante. La vida sigue hacia adelante, ¿verdad? Y tenemos que estar, si realmente hemos tenido un encuentro verdadero con Dios y tenemos una relación verdadera con Dios, tenemos que estar en esta transformación, en esta metamorfosis constante en nuestra vida. Si leemos en 2 de Corintios, en esta misma capítulo 3, en el versículo 16, vamos a ver cómo empieza y cuándo empieza y quién empieza esta transformación en nuestra vida, esta metamorfosis. Y dice en el versículo 16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué? Se quitará. ¿Saben lo que significa convertirse? La palabra convertirse significa volverse. Cuando te vuelves a Dios en fe, el velo será, ¿cómo? Quitado. Se quitará el velo. Este volverse es importante, tiene que ser una conversión verdadera. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación. Estamos hablando que, como dice el hermano, sabemos que Dios está en el control. Nos podemos preguntar por qué viene esto, podemos tener la teoría de la conspiración. Podemos pensar muchas cosas, pero en el final sabemos que Dios está, ¿cómo?
en el control. Ayer recibía un mensaje de oración, pidiendo oración por unos hermanos que estaban aparcados en un hospital, que fueron a hacer una prueba, nada que ver con nada del coronavirus, ni nada de esto. Estaban aparcados allí. ¿Sabes qué pasó? Unos cristianos, unos obreros, unos siervos de Dios, unos misioneros también. ¿Sabes qué pasó? Vino un camión y los arrolló, estando aparcados, ¿no? Entonces te quiero decir, tenemos que estar preparados, ¿sí o no? Y tiene que haber una conversión verdadera, porque no es el final. Esta conversión significa cuando nos volvemos a Dios verdaderamente. Este mundo tiene que volverse a Dios. Tú tienes que volverte a Dios. Hoy Dios me daba un versículo en Segunda de Crónicas. Vamos un momento, capítulo 7. Ya habla de esto, ¿no? Porque la humanidad sabe de pestilencias. El pueblo de Israel sabe de pestilencias, ¿sí o no? Todos. La peste negra, esto, lo otro, la fiebre aviar, tantas cosas, ¿verdad? ¿Cuánta gente muere de hambre hoy? También es una peste. Pero aquí dice, en el versículo 14, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Está haciendo un pacto Dios con Salomón. Y dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscasen mi nombre, mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré, ¿qué? Su tierra. Esta es la manera. Esta es la manera. Una conversión verdadera. Y una conversión significa volverte a Dios, pero verdaderamente, no en una religión, no en una tradición, sino en algo verdadero. Eso es lo que significa la palabra convertirte. Volverte a Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis? ¿Cómo volvisteis de los ídolos a Dios? ¿Y sabes qué pasa? Aquí vamos a estar en 2 de Corintios capítulo 3, versículo, guarda un poco ahí tu dedo, si haces el favor. ¿Qué pasa cuando nos convertimos a Dios? ¿Qué nos dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16? Que el velo se cae. Y aquí está hablando, a lo mejor, está hablando de un velo que a lo mejor para algunos era la religión, ¿sí o no? Para otros, como decía el hermano, puede ser el amor al dinero. Para otros ese velo puede ser la falsa doctrina, el humanismo, la prosperidad falsa. La prosperidad carnal. Para otros puede ser el poder. Hay muchos tipos de velos, pero dice que cuando nos convertimos, ¿qué? Cuando nos volvemos a Él en una fe verdadera, el velo es quitado. O sea, cuando nos convertimos, cuando nos volvemos a Dios, el velo se cae y empieza esa transformación. Empieza esa metamorfosis en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo empieza esa metamorfosis? Esa metamorfosis empieza por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, por la obra de Dios. Es obra de Dios. Donde nosotros lo único que hacemos es volvernos a Él en fe verdadera, en necesidad. Y el velo es quitado, el velo se cae. Porque tus ojos son abiertos. Le podemos llamar nacer de nuevo también. Empiezas a ver el reino de Dios. Empiezas a ver la verdadera necesidad. Empiezas a entender el verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida.
que va más allá de lo que vemos, que va más allá de lo que la escuela nos enseña, de lo que el gobierno nos dice, va mucho más allá. Pero el velo es quitado. ¿Y cómo es quitado? Por medio de la obra, de la acción de Dios en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo. Porque en el versículo 17, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17, ¿qué dice? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hoy hay una confusión con esto. La gente confunde libertad con libertinaje, ¿sí? A veces hay una confusión con la obra del Espíritu Santo y hay gente que cree que las manifestaciones del Espíritu Santo son confusión, y no. Son locuras, son cosas que nos hacen hacer cosas extrañas, comportarnos como personas extrañas, y no es así. Porque la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 16, versículo 3, que el Espíritu ¿a dónde nos va a guiar? A toda la verdad. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencernos de ¿qué? De pecado, de justicia y de juicio, y llevarnos a toda la verdad. Y en Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Habrá una libertad verdadera. Habrá una libertad verdadera. Porque el velo será quitado. Porque conoceremos la verdad, porque el Espíritu nos guiará a toda la verdad, porque el Espíritu nos hará libres. Dice, en Gálatas dice, ¿y qué es lo que tenemos? Sino libertad. Pero no uséis esa libertad como pretexto para cumplir los deseos de vuestra carne, sino una libertad verdadera, donde ya no hay ese velo, donde entendemos que todos necesitamos dinero, pero no tenemos amor por el dinero. Es diferente, ¿verdad? Dice, porque el mal de este mundo es ¿el qué? El amor al dinero. No está mal. El mismo Pablo dice, porque algunos confundieron mal ese Cristo viene pronto. Algunos confundieron mal eso y dijeron, bueno, si Cristo viene pronto, ¿para qué voy a trabajar? Me siento aquí, oye, iglesia, dame de comer. Hey, hermano, ¿no tienes ahí unos huevitos para hacer unos huevitos fritos con papas? No. Y Pablo dice, escucha, el que no trabaje, que no coma. Claro, entendieron mal. Cuando Dios dijo, comerás del sudor de tu frente, ellos entendieron, comerás del sudor del de enfrente. Pero no es así, ¿verdad? Entonces, hay una libertad, pero entiendes. Trabajas para vivir, pero no vives para trabajar. Trabajas para poder bendecir incluso a otros, para poder diezmar y ofrendar. Ofrendar, si no te gusta la palabra diezmar, ofrenda, ¿verdad? Entonces, tenemos que esa libertad, y ahí es cuando empieza, es cuando esa transformación empieza en tu vida, porque esto es un volverte, pero el transformar es un caminar. Dios nos transforma, Dios hace la metamorfosis en nosotros, con nosotros. Y ahí es cuando somos transformados, dice en el versículo 18, hemos leído cómo, de gloria en gloria. ¿A dónde? ¿A la imagen de quién? De Cristo, a la imagen de Dios. Somos transformados de gloria en gloria. Empezamos a conocer, pasamos de un estado a otro, en gloria, en gloria. ¿Por qué? Porque estamos viendo la gloria de Dios. Por eso es tan importante que pongamos nuestra mirada en ¿quién? En Cristo, que corramos con paciencia la carrera. Nosotros no sabemos cuándo va a acabar la carrera va a acabar. Pero cuando tú corres esta carrera con paciencia y determinación, despojándote de todo pecado y peso que te enreda, ¿sí? ¿Pero cómo? Con tus ojos fijos ¿en quién? En Jesús, porque esa es la gloria. Ahí es donde vas a poder crecer. Yo no soy el mismo hoy que hace 10 años. No soy el mismo hoy que hace un año. Dios me está enseñando. Y no quiero ser hoy el mismo de hace 4 meses. Quiero que haya una transformación en mi vida. Quiero que haya una metamorfosis. Quiero parecerme más ¿a quién? A Cristo. Pero esto tiene que ser real. No puede ser algo teórico. No puede ser que vengamos hoy aquí y salgamos en la misma condición.
Y así, una tras otra, ¿verdad? Tiene que haber una metamorfosis. Dios tiene que hacer una metamorfosis en nosotros. Y tenemos que ser transformados a la imagen, ¿de quién? De Cristo. Si llevamos un momento, Efesios, capítulo 4, versículo 13. Dios prepara a los santos. Y a Dios prepara a su iglesia. A unos pone como pastores, como maestros, como administradores, ¿sí? Pero todo esto dice hasta que todos, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? De Cristo. Una metamorfosis, un cambio, un crecimiento. No podemos estar siempre tomando leche. Claro que tenemos que salir de los rudimentos de la fe, pero para empezar a tomar carne, ¿sí o no? La leche, Tú imagínate, siempre tomando leche. No creceríamos como es correcto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hay que tomar carne, hay que tomar alimentos, hay que tomar legumbres. Hay que tomar, Entonces tiene que haber un cambio, un crecimiento. No podemos estar siempre en esta posición. Cuando esto pasa en la vida natural, hay algo que no está bien, algo falló, ¿sí o no? En la vida espiritual es igual. Juan el Bautista fue un hombre que llegó a entender esto. Fue un hombre que él fue lleno del Espíritu Santo en la barriga de su madre, ¿no? ¿Sí? Y era familiar de Jesús, ¿sí o no? Y él tuvo revelación, dice aquí, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí o no? No soy digno de desatártela, pero luego él tuvo su vida, porque la vida sigue. Y él acabó en la cárcel, por decir la verdad, ¿sí o no? Y cuando estaba allí, mandó a sus discípulos preguntar si es él o tenemos que esperar. Jesús dice, bienaventurados los que no dudan, ¿no? Pero él dice, Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Que él crezca y que yo mengüe. Porque cuando él crece, yo soy transformado. Estoy en este proceso de metamorfosis. Me he convertido y estoy caminando en esta metamorfosis. No estoy parado. No estoy siempre en la misma situación. No tengo siempre las mismas luchas. Los mismos problemas. ¿Sabes? Me gustaba la reflexión que alguien decía. Dios no quita el problema, pero Dios te va a dar la solución al problema, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del Mar Rojo, Dios no quitó el Mar Rojo, pero lo abrió, ¿sí o no? Busca. El problema no desaparece, pero te da la solución al problema. ¿Sabes? Porque Dios no va a permitir que pasemos por una prueba que no podamos, ¿qué? Superar. Porque Dios es fiel y verdadero. Pero nosotros tenemos que estar en este entendimiento, a la imagen, a la estatura de Cristo. Yo no me puedo quedar parado. Y esto es lo que pasa muchas veces. Venimos a la iglesia, leemos la Biblia, pero estamos siempre en el mismo punto. Estamos siempre en el mismo punto y tenemos que preguntarnos por qué. Quizás mi conversión no fue del todo, todavía hay partes del velo que no se han quitado. O quizás después del tiempo, por culpa de mi entendimiento, por culpa de mi sabiduría, por culpa de mi comodidad, se han creado otros velos que no me dejan que crezca. Aleluya. A lo mejor no estoy viviendo en el Espíritu y estoy viviendo en la carne, y por eso esa transformación no se está produciendo en mi vida. No estoy poniendo en práctica lo que la palabra de Dios me enseña. Y esta es la palabra viva y eficaz, ¿sí o no? Que mora en nuestros corazones. Entonces, por eso, y tenemos que entender también otra parte. Claro que Dios hace esta transformación, pero Dios no va a hacer nada en ti sin ti. Él puede hacerlo, por supuesto. Él es todopoderoso, ¿sí o no? Él puede hacer lo que Él quiera, en el cielo y en la tierra.
Pero ¿sabes qué? El otro día un hermano compartía allí en la reunión y decía, ¿sabes? Es interesante. Son ciegos, déjalos. Son ciegos, guías de ciegos. Déjalos. Dios no intervino ahí. Son ciegos, guías de ciegos. Lo que te quiero decir es que Dios te da la oportunidad y tú tienes que tomar la oportunidad. Dios te está diciendo, yo te quiero transformar. Pero si tú no quieres ser transformado, Dios no te va a transformar. No porque Él no sea omnipotente. No. Es porque nosotros tenemos que tener fe. ¿Sí? Y tenemos que crecer en fe. A mí hubo una cosa que me impactó hace muchos años cuando yo empecé a leer la Biblia. Y fue que Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. ¡Wow! Jesús en Nazaret no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo hacer Jesús muchos milagros allí? Porque la gente no creía en Él. Porque no había fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. Dios no está a la puerta de la iglesia llamando así. Ábreme, por favor, Antonio, ábreme, yo te necesito. No, Dios no está mendigando. Dios te está llamando. Si tú quieres oír su voz, la oirás. Dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Dice, pero algunos le recibieron. A los que creyeron en Él, a los que aceptaron, a estos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Pero yo te quiero animar en esta mañana. Que haya esta transformación. Y si no hay esta transformación, pregúntate. No te conformes. No te conformes. La iglesia no es un club. La iglesia está bien, nos relacionamos, hablamos. ¿Sí? ¿Es bueno o no? Pero no es un club. Es un sitio donde tenemos que ser transformados, donde venimos a prepararnos, a donde venimos a edificarnos, a recibir consuelo también, a recibir ayuda, ¿no? A recibir una palabra de ánimo también. ¿Sí o no? Pero tenemos que vivir en esa transformación, ¿sabes? Y hoy en día a lo mejor la iglesia no, como muchas veces yo digo, la iglesia eres tú. La iglesia no es este building. La iglesia eres tú. Y hoy en día hay muchos hermanos. Yo conozco hermanos que llevan 7 días, 8 días sin salir de su casa. Pero hacen su culto familiar cada día. ¿Me entiendes? Y algunos dicen, mira, a lo mejor esto va a ser bueno porque muchos cultos familiares habían desaparecido. Porque muchos padres habían caído en el socialismo espiritual donde la iglesia tiene que enseñar a mis hijos. ¿Dónde está la escuela dominical? No, tú enseña a mis hijos, yo vengo aquí a descansar. ¿No? No, tú ahora. Porque ya no hay reunión. Sí hay, pero son 24 horas al día en la casa sin salir. Solo a lo mejor uno de la familia sale a comprar. ¿Me entendéis? Entonces, tenemos que estar en esta transformación constante, no conformarnos. Hay mucha gente que se conforma y a mí esto me preocupa. Gente que está siempre en la misma posición. Me preocupa en mi vida. Cuando todavía sigo viendo cosas que están ahí, yo no quiero. Porque yo quiero ser más como Cristo. Quiero ver como Él vio. Quiero tener su amor verdaderamente. Quiero tener su paciencia. Quiero tener su pasión. Quiero vivir en santidad. Quiero vivir en de esa gloria en gloria transformación. ¿Entendéis? Y aquí en Romanos capítulo 12... nos dice algo que tiene que ver con esto. Romanos capítulo 12, 1 y 2, dice así. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Cómo? Fíjate, este es el culto racional. Esto es lo racional. Imagínate lo que tendría que ser lo irracional para Dios. Lo racional es que presente mi cuerpo, mi vida, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Y para esto dice en el versículo 2, hablando de esta transformación, dice, por eso no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿cómo? Y perfecta. Y a mí este transformaos, cuando la Biblia habla convertíos, transformaos, me está hablando a mí, es algo que yo tengo que hacer también. Claro que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer. Y nada podemos hacer alejados de Él, dice. ¿Sí o no? Nada podéis hacer alejados de mí. Pero yo tengo que estar ahí. Yo tengo que tener esa fe y tengo que poner mi disposición. Porque todos nosotros estamos afectados por este siglo, ¿sí o no? Y podemos caer en este conformamiento. ¿Un sacrificio vivo? No, eso no es para mí. Yo ya me sacrifico bastante viniendo aquí cada domingo y dando algo de mi dinero, ¿sí o no? La gente piensa así. Pero Dios está diciendo, mira, el culto racional es que presentes tu cuerpo, tu vida, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto racional. Y para esto, no os conforméis a este siglo. No te conformes a los estándares de este mundo. Porque este mundo llama ¿a qué? A la desobediencia, ¿sí o no? Opera en el mundo el espíritu de desobediencia. ¿Es así o no? No podemos conformarnos. Y ahora ya no tenemos el velo. Sabemos que eso es desobediencia a Dios. Sabemos que eso es pecado. Sabemos que eso está en contra de la voluntad de Dios. Y no nos podemos conformar. No nos podemos conformar a esto. No podemos ser amigos del mundo. Porque dice en la carta a Santiago, capítulo 4, versículo 4, que dice que si nos hacemos amigos del mundo, ¿en qué nos convertimos? En enemigos de Dios. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y esto no quiere decir que yo voy a considerar enemigo a mi vecino. No, pero está hablando en un aspecto espiritual. Este mundo llama a la desobediencia. ¿Sí o no? Este mundo llama a lo bueno, ¿cómo? Y a lo malo, bueno. Pero yo lo sé, a nosotros esto no nos pilla. Nosotros sabemos que Cristo viene pronto, ¿sí o no? Y si Él no viene, nosotros vamos a ir pronto. Porque esto tiene fecha de caducidad. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, ¿qué? Se renueva de día en día. Hay una renovación, hay una transformación. Por eso no me puedo conformar. No me puedo hacer amigo del mundo en ese sentido, lo que este mundo enseña, porque este mundo niega a Dios. Y a lo mejor esos son los problemas. No, a lo mejor no, perdón. Ese es el problema. Que el hombre le da la espalda a Dios. Y cuando el hombre le da la espalda a Dios, es un hombre indefenso, es una bestia. Hay gente que dice, nunca hemos visto esto. Hombre, en este sentido, en esta manera, ¿quién lo iba a pensar en pleno siglo XXI, verdad? Que ciudades enteras. Sí, pues a veces nos hablan de China y China nos parece lejos, pero Italia, España, Alemania, Estados Unidos, ¿verdad? Pero sabemos. Yo estuve en Auschwitz. Nosotros tenemos reto allí en Polonia. Yo estuve allí. El otro día se celebraba el 75 aniversario
¿no?, de la liberación de Auschwitz. Y hablaban del doctor Mengele, doctor Muerte le llamaban. Y dice que cuando venían los trenes, él era el más amable, siempre con una sonrisa. ¿Y sabes qué música ponía? Beethoven. O sea, no te creas que ponía, no, era un hombre culto, un hombre que había ido a la universidad. Algunos que se consideraban religiosos. Pero gracias a Dios que Dios nos restringe. Porque el hombre sin Dios, ¡wow! ¿Sí o no? Es malo, hay maldad en el corazón del hombre. Entonces, lo que te quiero decir es que tenemos que tener esta transformación, esta renovación. No podemos ser amigos del mundo, no podemos conformarnos a este mundo. El hacernos amigos del mundo nos convierte automáticamente en enemigos de Dios. Por eso, pero tenemos que amar. Y amar es decirle al mundo, arrepiéntete, cambia, vuélvete a Dios, como leíamos en Segunda de Crónicas. Volveos a Dios. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, versículo, lo tengo apuntado aquí, 12, dice, Señor, no sabemos qué hacer. Lo único que hacemos es volvernos a ti, porque solo en ti, solo de ti vamos a poder recibir el oportuno socorro y la solución para nuestras vidas. Dice, a ti volvemos nuestros ojos. Y eso es lo que tiene que hacer el mundo. Por eso no podemos conformarnos a los estándares de este mundo, sino que debemos de vivir, estar en esta transformación. Y esta transformación aquí, Pablo nos está diciendo que se produce por medio de una transformación ¿de qué? De nuestras mentes. Necesitamos un cambio de nuestra mentalidad, de nuestra mente, por medio de Dios, por medio de su palabra viva, obrando en nuestras vidas. Necesitamos una renovación en nuestra mente porque estamos afectados por este siglo, ¿sí o no? ¿Estamos afectados o no? Estamos afectados. Y esto solo es principio de dolores. Dice que si Dios no acortara el tiempo, ninguno ¿qué? Se salvaría. Ninguno se salvaría. Entonces, necesitamos tener la mente de Cristo. Necesitamos tener una mente renovada en nuestras vidas. Dice, tened el mismo sentir que tuvo Cristo, que no se aferró a ser igual que Dios, sino que se entregó, ¿qué? A sí mismo. Tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, en la mente de Cristo está la eternidad. Hay eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso los cristianos debemos de enfrentar estas situaciones de otra manera. Los cristianos enfrentamos la muerte de otra manera. ¿Sí o no? Yo soy cristiano y yo no quiero morir. No sé, si está la voluntad de Dios, agarraré la furgoneta, me pondré en la motorway y quién sabe lo que puede pasar. ¿Sí o no? ¿Me entendéis o no? Pablo dice, Pablo dijo muchas cosas, pero dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, no sé qué elegir. Estoy cansado ya, Señor. Pero si soy más útil, aquí estoy. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos la mente de Cristo, tenemos otra perspectiva. Eso no quiere decir que ahora... Yo no estoy de acuerdo con esta gente que se tira en los zoos ahí en el foso de los leones y dicen, en nombre de Dios te cierro la boca. Y normalmente cuando extiende así la mano, ¿qué le pasa? Que se la arranca el león, ¿no? Y dice, ¿tú quién eres? Algunos dicen que los leones no comieron a Daniel porque Daniel no olía carne. No sé. Porque era un hombre espiritual. Pero yo sé que Dios cerró la boca de esos leones. ¿Sí o no? Pero yo no voy a jugar con eso. Yo soy cristiano. Yo he conocido gente así, gente que entendía estas cosas, y lo hablábamos un día en la reunión, ¿verdad? Gente que se subía a la copa de un árbol y decía, Señor, quiero volar. Y se tiraban, ¿y qué? Y se espantaban, ¡pah! Claro, no tientes a Dios. No se trata de esto. ¿Me entendéis? Pero Dios es poderoso. Pero está en su voluntad.
¿sabes? Veníamos hablando en la furgoneta y decíamos, fíjate, ¿no? Cómo Jesús les dice, pero ¿qué os creéis? Que estos 13 que murieron porque la torre de Siloé, una torre les cayó encima, ¿eran más pecadores que vosotros? Ciertamente no. Dice, y vosotros si no os arrepentís, ¿también qué? Pereceréis. Pero con la segunda muerte. ¿Me entendéis? Entonces, estamos hablando una mente renovada. No podemos tener la mente de este mundo. Este mundo nos influye, quiere que nos conformemos. Incluso quiere cambiar nuestras Biblias, quiere cambiar nuestra fe, quiere que pensemos como ellos piensan, quieren que creemos como ellos creen, pero no puede ser. Hoy veníamos hablando de Policarpio. Policarpio fue un mártir en Roma. Eso sí que pasaron una buena plaga, ¿eh? Se llamaba Nerón. Nerón se llamaba esa plaga, sin misericordia. Pero este Policarpio le dijo, César, hoy vas a ver morir a un cristiano. ¿Entiendes? Enfrentamos la muerte. Yo he visto hermanos morir, animando, animando. Dice, yo acabo. Como decía, yo estaba pensando, ¿no? Porque en la Biblia vemos muchos ejemplos de gente que fue transformada, ¿sí o no? A veces la transformación es rápida, pero claro, luego Dios me daba el entendimiento, me decía, pero es que esta transformación es un proceso. En Isaías, no recuerdo ahora muy bien el capítulo, dice que esto será llamado camino de santidad. ¿Entendéis? Es una santificación, esta transformación es un caminar, donde va a acabar el día que vayamos a su presencia. Pero nosotros tenemos que estar en esta transformación, no conformarnos. Yo pensaba en Zaqueo. ¿Zaqueo fue un hombre transformado? Sí, pero yo no creo que la transformación de Zaqueo acabara ahí. Cuando Jesús le dijo, Zaqueo, baja, y él bajó del árbol, ¿no? Con gozo, ¿no? ¿Sí o no? Bajó alegre, y la gente empezó a criticar y dice, mira este Jesús, se come con los ladrones y cobradores de impuestos, porque Zaqueo, aparte de cobrador de impuestos, era un ladrón, ¿sí o no? Pero le dice Zaqueo, le dice, Señor, si he robado voy a dar el doble, y a los que he defraudado le voy a dar 4 veces. Este hombre, hubo una transformación, fue diferente en un momento, ¿sí o no? Pero esa transformación no acabó, porque la transformación es un continuo caminar con Dios. Por eso tenemos que tener una mente renovada. Por eso tenemos que estar constantemente en esta transformación de gloria en gloria. Y yo pensaba en Tomás. Fíjate, Tomás. Si no veo y si no toco, no creo. ¿Sí o no? ¿Pero quién era Tomás? Tomás estaba con Jesús, ¿sí o no? Jesús, él estaba. Él vio cómo daba de comer. Él vio cómo sanaba a Lázaro. Cómo lo resucitaba, ¿sí o no? Pero bienaventurados los que sin ver, ¿qué? Creyeron y creen. Un proceso. No podemos, Tomás no fue el mismo. Pedro no fue el mismo. ¿Sí o no? Pedro no fue el mismo. Dicen los estudiosos que Pedro murió y cuando lo iban a crucificar dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor. Y le crucificaron ¿cómo? Boca abajo, dicen los historiadores. Y que antes que él, mataron ¿a quién? Y torturaron ¿a quién? A su esposa. La verdad que todos los apóstoles, quitando Juan, murieron como mártires, ¿sí o no? Dice que el mundo no era digno de ellos. Porque su ciudadanía estaba ¿dónde? En los cielos. Porque somos peregrinos, porque estamos de paso y tenemos que estar en esa transformación constante, de gloria en gloria, siendo más como Cristo cada día. Pero yo pensaba en Pablo. Pablo llegó a razonamientos en su vida impresionantes, ¿verdad? Si vamos un momento en Filipenses, ya estamos acabando. Capítulo 3. Espero haberos animado en esta mañana y que entendamos la necesidad que tenemos de esta transformación. Como decía el hermano, ¿qué nos vamos a poder llevar con nosotros? Dios ha puesto eternidad.
Oh, insensato. ¿Y si Dios viene y te reclama tu alma? ¿Para quién serán todas estas cosas? ¿No? Decía Jesús, poniendo el ejemplo. ¿Quién me ha puesto? La vida del hombre no consiste en la cantidad de cosas que tiene. La vida del hombre consiste en tener a Cristo o no tenerlo. Porque si tienes al Hijo, lo tienes todo. Tienes la vida. Pero si no tienes al Hijo, no tienes nada. ¿Verdad? Entonces, qué importante. Y eso, tener esta revelación, estos entendimientos que nos llevan a una transformación diaria, constante. No podemos ser los mismos. Tenemos que tener esta transformación, esta metamorfosis en nuestra vida a la imagen de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 7 en adelante dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Y qué entendimiento, verdad? Llegó este hombre, Pablo, a considerarlo todo como basura, por llegar a alcanzar al que a él le alcanzó primero. Dice, ¿y qué hago? Olvido lo que está atrás y prosigo, sigo adelante en esta transformación, en esta metamorfosis en mi vida. Y yo te quiero animar en esta mañana a esto. A mí me gustaría que te preguntases en esta mañana, que te hagas esta pregunta honestamente. Que te hagas esta pregunta honestamente. ¿Está habiendo una transformación en mi vida? ¿Estoy creciendo en Dios? ¿O soy el mismo? Soy el mismo constantemente, cayendo en los mismos problemas, cayendo en las mismas situaciones. Dice en 2 de Corintios, para acabar, capítulo 13, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Esto es muy importante. Yo te quiero animar, porque como el mismo apóstol Pablo decía, después de haber sido heraldo para muchos, no vaya yo a ser, ¿qué? Descualificado. Correr la carrera de tal manera que recibáis, ¿qué? El premio. Por eso es importante que sigamos adelante, que estemos en esta transformación, que no nos conformemos. Hay gente que dice, Dios te ama como eres. Y eso, las medias verdades son muy peligrosas. Dios te ama, pero porque Dios te ama, Dios te quiere cambiar. ¿Sí o no? Dios te quiere transformar. Dios quiere que te renueves. Dios quiere que tengas su mente, porque Dios te ama. Gente dice, no, Dios me ama como soy. Cuidado. Dios te ama, eso es cierto, Dios ama. Pero porque Dios te ama, Dios te quiere
transformar, Dios te quiere cambiar. Dice que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y corrige como a hijo. ¿Por qué? Porque te ama. Ciertamente nuestros padres lo hacían para las cosas de este mundo, pero Dios lo hace, ¿para qué? Para la vida eterna, para la salvación, porque ese es el fin de nuestra fe. Por eso nos congregamos, porque hoy cuando salgamos de aquí, ¿sabes a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la guerra, ¿sí o no? A la guerra, pero no solo a la guerra biológica, a la guerra espiritual. Por eso tenemos que llevar la armadura, por eso tenemos que aprender. ¿Cuál es la espada? ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios, no para atacar. A veces sí, para atacar fortalezas de maldad, ¿sabes? Pero sobre todo para defendernos. Necesitamos ese casco, porque el diablo, ¿qué nos manda? ¿Dardos cómo? Es un arma, ¿eh? Esto no es una metáfora de la Biblia, no. Los romanos usaban dardos, no los dardos estos que usan ahí para... No, dardos, eran armas, encendidos. Y necesitas el casco. ¿Y necesitas qué? Perdón, el escudo. ¿Necesitas el qué? La eternidad, la mente. Porque esta muchas veces es ¿qué? El campo de batalla. ¿Sí? Y cuando hablamos de esto, no solo esto, es el hombre interior. Pablo decía, lo que no quiero hacer es lo que hago. ¿Quién me librará? ¿Y cuál es la respuesta? Cristo. ¿Sí o no? Cristo me librará. Por eso yo te quiero animar en esta mañana. ¿Estáis animados? Yo os quiero animar. Yo estoy compungido. Recibimos noticias todos los días. Nuestros hermanos de Reto Italia llevan semanas, cerca ya de meses, totalmente aislados. Gracias a Dios solo con un caso. Pero en la zona donde están, Lombardía, están ahí en esa zona, es zona cero. En España, nuestros centros están todos aislados. Las congregaciones están, si es una congregación grande, pues se congregan allí, hacen las tareas, porque normalmente vivimos en fincas un poco grandes, pero te voy a decir, pero sabes que estamos esperanzados, porque tenemos una esperanza, ¿cómo es? Viva, ¿sí o no? Nuestra esperanza es Cristo, y es una esperanza viva, y sabemos que no es justo desamparado un hijo de justo que mendigue pan, y que Él tiene un plan perfecto, y yo por eso te quiero animar en esta mañana, porque hoy salimos a la guerra, y no guerra biológica, guerra espiritual, ¿sabes? Y tenemos que estar preparados. Pablo decía, hundidos pero no destruidos, heridos pero no desanimados, estamos ahí, perseguidos, como decía. Podemos darle gracias a Dios. Y dice aquí, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces tenemos que examinarnos. Yo no quiero ser el mismo. Y yo le doy gracias a Dios porque yo sé que Dios me está cambiando. Soy muy cabezón, soy muy carnal, tengo muchos problemas, pero yo veo que Dios me está cambiando y yo no quiero ser el mismo. Y solo la evidencia, solo el hecho de que me puedo hacer esa reflexión de decir, necesito cambiar, es una evidencia de que Dios está obrando en mi vida. Porque hay gente que dice, no, ¿yo cambiar el qué? ¿Yo arrepentirme? ¿De qué? Yo he escuchado eso no hace mucho a una persona. Yo no necesito arrepentimiento. ¿De qué? Yo pago amistad, yo soy bueno. Yo no hago mal a nadie, sí, bebo, fumo, pero es cosa mía. Yo no necesito. Entonces, examinaos a vosotros mismos. No salgas de esta reunión como has entrado. Y da igual, si sales como has entrado, cuando vayas, en tu relación personal con Dios, busca esa transformación. Busca esa metamorfosis, ser más como Cristo. Pon en práctica, anda en ese camino de santificación diario que tenemos que vivir los cristianos. Y ese es mi ánimo en esta mañana. Medita en ello, contesta esta pregunta. ¿Dios te está transformando? ¿Estás viviendo en esta transformación? ¿Cómo puedo contestar esta pregunta? Examínate. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No con los estándares de este mundo, sino con los estándares de Dios. Con su palabra.
con esta palabra que es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, y que separa, ¿qué? Las intenciones, ¿sí o no? Separa las intenciones y nos muestra la realidad de nuestra vida. Entonces, y si fallas, no te desanimes, porque estás a tiempo, porque Dios quiere que haya esta transformación, esta metamorfosis en tu vida. Yo te digo, yo después de más de 20 años como cristiano hago este examen en mi vida y todavía fallo. Y yo necesito arrepentirme cada día, ¿sabes? Pero le doy gracias a Dios. Como alguien decía no hace mucho, dice, porque su bondad nos guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y me arrepiento. Y le digo, Dios mío, yo no quiero así. Cambia mi carácter. Quita el miedo, quita la ansiedad, quita mi carne. Yo quiero menguar y que tú crezcas en mí. Amén. Entonces os quiero dejar con este pensamiento, con este sentir. No sé, el hermano Neto tiene unos anuncios.